Te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque tú, Señor, eres fiel. Estoy en este momento, Señor, con temor en mi corazón, Señor. Me siento ridículo, perfectamente ridículo, en tratar, Señor, de hablar de las maravillas tuyas en mis propias fuerzas, según mis propios procederes o capacidades, Señor. Te pido perdón si ese pensamiento tan siquiera se ha asomado, Señor, en mi mente, en mi corazón. Perdóname, perdóname, Señor, perdóname. Perdona mi incapacidad. Señor, tú sabes cuán débil soy, cuán pequeño ante la grandeza de tu santidad, de tu justicia. ¿Qué tengo yo que tomar tu ley en mi boca, Señor? Así decía el escritor bíblico. Pero yo te pido que tengas misericordia, por amor de tu nombre, Señor, que tengas a bien usar este vaso inservible, Señor Jesús, pero en tus manos puede ser servible. Yo tengo fe que tú puedes usarnos esta mañana para dejar tu palabra en el corazón de tu pueblo. Ayúdanos, ayúdanos. Anúlame, Señor. Anúlame totalmente. Que no sean vertidas mis opiniones, sino que sea, Señor, vertida tu palabra de Dios. Las razones, los razonamientos, los principios eternos de tu palabra. Porque te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos desarrollando una temática que le hemos puesto por título Los sellos de Dios en las Escrituras. Amén. La razón por la que hemos estado usando algo así, los sellos de Dios en las Escrituras, es porque cuando nosotros leemos la Biblia constantemente, cada cierto tiempo estamos viendo algo tan trascendente como sellos. Y es que Dios sella a su pueblo, Dios marca a su pueblo, Dios sella a su pueblo. También vemos en la Escritura que Dios sella los tiempos. En Apocalipsis capítulo 6 hay un libro que tiene 7 sellos, y quizás cuando el Señor nos autorice, digo yo, pues podremos hablar un poco acerca de este sello de los tiempos. Me encanta saber que Dios sella los tiempos, que Dios tiene los tiempos en su sola soberana potestad, y que cuando nadie fue hallado digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, el Cordero dice: no llores más, le decían a Juan, porque aquí el Cordero que fue inmolado es digno de abrir el rollo y de desatar sus sellos. Entonces Dios sella los tiempos, y vimos el domingo pasado, creo que fue el pasado, y me corrigen si no estoy hablando bien, que Dios permite que los impíos sean sellados. Dios permite que los impíos sean sellados. Y este asunto de los sellos es un asunto trascendente, porque es un asunto, ¿verdad que sí?, de propiedad. O sea, cuando se habla de sellos, se habla de una marca de propiedad en la Biblia. De una marca de propiedad en la Biblia. Conoce el Señor a los que son suyos teniendo este sello. ¿Verdad que sí? Conoce el Señor a los que son suyos teniendo este sello. También vimos en Apocalipsis capítulo 13 y lo desarrollamos, quizás no plenamente, pero estuvimos viendo algunos matices en Apocalipsis capítulo 13, donde estuvimos explicando un poco acerca de la naturaleza del sello de iniquidad en los últimos tiempos. Hermanos, no podemos esperar, decíamos entonces, no podemos esperar el sello apocalíptico del 666 como algo que está todavía por venir. No. Juan dijo: hijitos, ya está en acción el misterio. Juan no, fue Pablo el que dijo esto. Ya está en la 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, que la iniquidad es un misterio.
La Biblia lo dice. Es un misterio que nosotros podemos desentrañar si tenemos sabiduría. ¿Y por qué si tenemos sabiduría? Porque en Apocalipsis capítulo 13 dice que el que tiene sabiduría, que cuente el número de la bestia. Entonces estuvimos hablando acerca de la ciencia llamada gematría, cómo hay una clara alusión a esta ciencia y cómo los antiguos judíos, los antiguos maestros judíos observaban esta ciencia, que no es otra cosa que asignarle un valor numérico a las palabras, a las consonantes en el idioma hebreo del Antiguo Testamento y extraer enseñanzas de ahí. Y esta práctica siguió en tiempos de la iglesia primitiva y de los primeros creyentes. Estuvimos dando algunas pruebas correctamente documentadas en la historia de cómo esta ciencia fue usada. Cuando Juan le está diciendo a la iglesia, el que tiene sabiduría que cuente el número de su nombre, ¿verdad? Se está haciendo alusión a la gematría y estuvimos viendo algunas implicaciones espirituales, hermano. Yo todavía estoy con la cabeza, pasa el tiempo y todavía estoy con la cabeza dándome vueltas y orando al Señor por la profundidad, hermano, por la profundidad de ese misterio que hemos tratado brevemente y de la forma más sencilla que pudimos de explicar, entendiendo que podía ser bueno, que podía ser beneficioso para nosotros. Y algunos nos sorprendimos, algún que otro hermano se acercó y me dijo, estoy sorprendido. Y yo le dije, bueno, bienvenido al club de los sorprendidos, porque es que la palabra de Dios nos sorprende. Nosotros estamos pensando en una marca que es puesta en la frente y en el brazo, y estamos cazando brujas, como digo yo, buscando un 666 en una película para no verla, o un 666 en un letrero de un local para no entrar, o ¿sabe? Es como los creyentes ven el 666 y es como si le echaran candela, no sé, como si nos echaran picante que no podemos ni acercarnos. Entonces no es que nosotros en verdad compartamos con las tinieblas, claro que no, pero lo que quisimos dejar ver es que hay algo más profundo. O sea, los misterios del reino de Dios no deben ser observados con simplicidad, sino que tenemos que abusar el entendimiento, ¿verdad que sí? No ser niños en la forma de pensar, pedirle a Dios ese espíritu de revelación y de sabiduría que nos permite entender los misterios de Dios y desentrañarlo. Estuvimos haciendo el domingo, el video está disponible en YouTube. Desentrañar el hecho de que esa marca, de que esa administración que Apocalipsis dice que es para los últimos tiempos, ya está permeando el espíritu de la iglesia. Ya está permeando el espíritu de la iglesia. Les aconsejo, los que no lo escucharon, vayan a YouTube o en la página de nuestra iglesia, ahí está el link, y pues pueden mirar un poquitito y beber un poquitito de todo esto que estuvimos compartiendo. Ahora, el miércoles, el jueves que pasó, comenzamos aquí en Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Un versículo que lleva mucho tiempo impresionando mi espíritu, hermano. Mucho tiempo impresionando mi espíritu. Dice, en el 6º año, quizás el proyector, que no acostumbro mucho a predicar con el proyector, pero en esta serie que estamos llevando, esta serie de enseñanza, me parece que nos va a servir porque vamos a darle un golpe de zoom en inglés, zoom, ¿no? Aumento, ¿verdad? A la escritura en algunos rinconcitos que yo considero que va a ser muy sano, muy beneficioso que nosotros lo hagamos. Dice en Ezequiel capítulo 8, versículo 1, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo en mi casa, dice el profeta Ezequiel, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Explicábamos el jueves que, ya, si se dan cuenta, hacemos un salto de Ezequiel 8.1 a Ezequiel 9.4, pero yo quiero explicarles rapidito. Luego que se posa la mano sobre él, dice la palabra de Dios, y lo pueden leer luego en casa, que es tomado y llevado en visiones de Dios a Jerusalén.
Y dice la palabra del Señor que es introducido en el templo y el Señor le dice: hijo de hombre, ¿has visto todas las abominaciones que estos hacen en secreto? O sea, vamos a decirlo así, hermano, y yo sé que voy a decir cosas un poquitito fuertes. Yo no voy a pedir perdón por lo que voy a decir porque sé que es la palabra de Dios. Si había un nido de idolatría, si había un nido de inmundicia y de pecado en Jerusalén, era en el templo. Es más, el Señor le muestra, búsquenlo en Ezequiel capítulo 8, que la fuente de toda la abominación que estaba devastando espiritualmente al pueblo de Dios salía del templo, de la práctica de los sacerdotes. De la práctica de los sacerdotes. Yo veo, usted perdóneme, a lo mejor usted no lo ve, pero yo quisiera compartírselo. Yo veo un claro paralelo entre ese tiempo y los tiempos que nosotros estamos viviendo. Nosotros hablamos acerca, decía John Stott, un escritor que me gusta mucho, y yo ya en otras ocasiones se los he mencionado. Decía: no voy a preguntar qué le pasa al mundo, porque ya sabemos qué le pasa al mundo. Yo quiero preguntar qué le pasa a la luz del mundo y a la sal de la tierra. O sea, y esto me parece muy sobrio, No voy a preguntar por qué el mundo está así. Nosotros sabemos por qué el mundo está así. Ahora, lo que sí debiera preguntarse uno es por qué la iglesia está en las condiciones que está. Porque el mundo, tristemente tenemos que decirlo, es un resultado de la iglesia, no la iglesia del mundo. Hay una imagen profética. Nosotros tenemos que aprender a discernir los símbolos proféticos y alegóricos y proféticos en las Escrituras. Hay una imagen profética de la iglesia y es la imagen de la luna. En la Biblia el sol es comparado con el sol de justicia, que es Cristo. O sea, no sé si me estoy haciendo entender. O sea, el sol es visto como un símbolo, del sol de justicia que es Cristo. Para vosotros los que creéis en mi nombre, dice, sobre vosotros los que creéis en mi nombre, dice la palabra de Dios, saldrá el sol de justicia, trayendo sobre sus alas salvación. Ahora, nosotros sabemos que de la misma manera que la luna no resplandece con luz propia, sino que es un reflejo de la luz del sol. Asimismo la iglesia, y miren todas las señales, las alegorías, muchas alegorías acerca de la iglesia guardan relación con la luna. La luna es un símbolo de la iglesia. De la misma manera que la luna no resplandece con luz propia, sino que resplandece con la luz del sol, así la iglesia no tiene luz propia. La iglesia resplandece con la luz, ¿verdad?, del sol de justicia, que es el Señor Jesucristo. Amén. Dicen amén. Ahora, la fuente de toda la maldad, la fuente de toda la miseria brotaba del templo. Yo hace mucho tiempo encontré un versículo en la Biblia que me espantó. Hermano, me espantó. Si usted me pregunta, tú te paras delante del río Miño de aquí de Lugo, ¿de dónde sale esto? Alguien me dirá, esto evidentemente tiene que salir de algún manantial. Algún pequeño chorrito en la montaña de algún lugar, o en el monte en algún lugar, de ahí tiene que brotar. Y entonces se hace este río gigantesco. O sea, nosotros somos capaces de ubicar las fuentes de las grandes cosas aún en pequeñas cosas. Pero bien, yo encontré un versículo que dice así, que de los profetas de Jerusalén ha salido la hipocresía sobre toda la tierra. Espera un momentito. Si yo soy un explorador, David Livingstone, ¿verdad?, que exploraba el África, si yo voy a ser un explorador espiritual, yo acabo de encontrar la fuente de la hipocresía. ¿De dónde sale la hipocresía? De los profetas de Jerusalén. ¿Usted sabe qué significa eso, hermano? Que la iglesia, bíblicamente hablando, muchas veces se convierte en la fuente de la hipocresía sobre toda la tierra. Iban a ejecutar a un hombre y detrás venía el cura, el capellán, recitándole textos de la Biblia. Y este hombre le dice, ¿y por qué me estás recitando esos textos? Dice, porque bueno, nosotros creemos en Dios y creemos que este es el momento en que tú tienes que escuchar esto y creer en Dios. Dice, y él le dice, mira, si tú realmente creyeras en eso que tú me estás diciendo, tú no me hablarías como me estás hablando.
Creo que la intensidad de tus palabras, ¿verdad? El apremio de tus palabras, por ver que un alma va a ir al infierno, sería otro. O sea, tú me estás hablando de una forma que yo no creo que tú creas lo que tú dices que tú crees. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros no tomamos correctamente la fe cristiana, lo que nosotros estamos dando a luz es idolatría e hipocresía. Y eso es lo que el Señor dijo en el profeta Ezequiel. Lean el capítulo 8 completamente, hermano. Y como consecuencia de todo eso, dice la palabra de Dios que entró en el templo y veía a los sacerdotes adorando al sol, las mujeres tañendo. Léanlo. Habían prácticas tremendas ahí. Y nosotros hicimos un paralelo entre eso y entre la práctica moderna de no adorar a Dios escrituralmente. Cuando hay un ministro cristiano, cuando hay un sacerdote que está hablando y tú te das cuenta de que no sabe lo que está diciendo, evidentemente esta persona está haciendo tanto daño y es como si estuviera fabricando un Dios ajeno en el corazón de las personas. Habíamos enseñado que Aarón fabricó un ídolo, ¿lo recuerdan? Lo dijimos el domingo pasado. Fabricó un becerro de oro. Y dice la palabra de Dios que tomó de lo mejor de todo Israel y lo echó en el fuego, así dice él que hizo. Y de ahí salió un becerro. Y dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y yo les mencionaba que por mucho tiempo yo le decía al Señor: Señor, explícame cómo un hombre que vio el mar rojo abrirse, como un hombre que vio la columna de fuego, que vio el maná, que constantemente estuvo viendo tus obras, que vio todo lo que aconteció, las codornices, la peña abrirse, brotar aguas, hermanos, todas esas cosas. Ahora se levanta de pronto y dice: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y entonces los llevé a un versículo en el libro de los Salmos donde dice Dios a los hijos de Israel acerca de lo que hizo Dios, le mostró sus obras, pero a Moisés, bendito sea el Señor, dice la Biblia, le mostró su camino. Entonces habíamos hecho notar una distinción muy clara entre conocer lo que Dios hace y conocer a Dios. No se puede esperar, hermanos, de los ministros cristianos, y usted es un ministro cristiano en el área de influencia, bendito Dios, que Dios le ha concedido, porque si usted es padre de familia, usted es un ministro para su familia. Si usted es madre de familia, usted es un ministro para su familia. Si usted es esposo, usted es un ministro para su familia. No se puede esperar que los ministros de Dios, no importa, bendito Dios, en el área de influencia donde esté o en el área de servicio donde hayan sido puestos, no se puede esperar que los ministros conozcan solamente las obras de Dios. Los ministros tienen que conocer a Dios personalmente. En el desierto, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: le dijo a Moisés: prepárame el pueblo que yo me voy a mostrar a ellos. La Biblia dice que al tercer día el sonido de la bocina iba en aumento, el monte humeaba, el monte temblaba, y la palabra del Señor dice que todo el pueblo, incluyendo a Aarón, le dijeron a Moisés: sube tú y encuéntrate con Dios tú, y nosotros oiremos de ti y nosotros haremos, pero no vamos a ir, no sea que nosotros muramos. Entonces ahí estuvo la diferencia. Moisés vio a Dios cara a cara. Moisés tuvo conocimiento personal de Dios. Esa es la razón por la que Moisés en toda su vida no se movió de una correcta, legítima, genuina adoración al Dios verdadero. Aarón tenía una imagen de Dios porque no conocía a Dios personalmente, y les enseñamos que Dios dice que no podemos hacernos imagen ni de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en los abismos debajo de la tierra. Cuando tú no conoces a una persona, lo más que tú puedes hacerte de esa persona es una imagen mental. Yo creo que ella es así, yo creo, me pareció. ¿Qué te pareció, fulano? Bueno, lo más que tenemos es una imagen, pero cuando conocemos a esa persona, cuando conocemos de cerca a esa persona, las cosas cambian. Entonces, ¿de dónde brota la idolatría dentro de la iglesia en nuestros días? De una enseñanza, de una administración que no guarda relación con la verdad de quién Dios es. Cuando nosotros no conocemos profundamente, vivencialmente, personalmente
íntimamente a Dios por las Escrituras, cuando yo no conozco a Dios y mi hijo me está preguntando, que todos los días lo hace, acerca de Dios, porque Dios nos ha concedido en su misericordia despertar, ir despertando hambre en su corazón, inquietudes, preguntas, dudas acerca de Dios. Yo no quiero fabricar a un superhéroe en su mente, yo no quiero fabricar un superhéroe en su corazón, yo no quiero fabricar, bendito Dios, a un Dios que se acomoda a lo que yo pienso que es Dios. No, hermanos, yo entiendo que yo estoy, diciéndolo de alguna manera, esculpiendo en la mente y en el corazón de mi hijo el conocimiento de Dios, lo que él va a saber acerca de Dios. Entonces yo no me puedo dar el lujo de darle a mi hijo un Dios conforme a lo que yo creo o yo pienso o a mí me parece. No me puedo dar ese lujo, porque lo que le estoy dando a él es una imagen de Dios, y cuando nosotros adoramos una imagen de Dios somos idólatras. No es lo mismo adorar una imagen de Dios que adorar al Dios de las Escrituras. La razón por la cual la iglesia hoy en día se divide, y no somos una iglesia perfecta. Aquí ahora mismo, si nos dejan a los miembros que hay, a los que no han llegado, si nos dejan dar opiniones acerca de algo, vamos a tener opiniones encontradas en casi todo. En casi todo. Pero ¿qué nos puede mantener unidos? Hermanos, y yo hago hincapié en esto, que nosotros podamos tener una correcta visión de la gloria, de la hermosura del Señor Jesucristo por las Escrituras, que nuestras canciones exalten, glorifiquen bíblicamente al Señor, que nuestros mensajes sea una exultación cada domingo, cada jueves, acerca del Dios verdadero. La función del predicador en el púlpito y en la casa, porque tú eres un predicador para tus hijos, para tus nietos, para tu esposa, para tu esposo. La función del predicador es presentar al Jesús, al Dios de las Escrituras, de una forma ungida por el Espíritu Santo. Y ungido por el Espíritu Santo no significa gritarle o removerlo. No. Bendito Dios. Y ya hemos hablado acerca de eso. Presentar a Jesús vívidamente, al Jesús de las Escrituras, de forma tal que quede sembrado en el corazón de nuestra gente una profunda pasión por el Señor Jesús. Una profunda pasión por el Señor Jesús, por el Dios de las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto era lo que estaba fallando en Ezequiel capítulo 8. Era lo que estaba fallando. Ellos le estaban presentando al pueblo un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Hoy, y esto ya lo he dicho hasta la saciedad, ya se lo saben de memoria, hoy se presenta el humanismo en la teología, presenta un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Es el Dios que necesita que tú le recibas. Es el Dios que necesita que tú le sirvas. Yo me niego a predicar ese Dios, es un ídolo, ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras es soberano. Amén. Es glorioso, aleluya. El Dios de las Escrituras dice la palabra del Señor, que es un poderoso conquistador. El Dios de las Escrituras seduce tu corazón. El Dios de las Escrituras dice: todo lo que yo quise he hecho. Bendito sea el nombre del Señor. El Dios de las Escrituras no necesita ser servido. Así lo dice la Biblia. Él no es servido por las manos de los hombres. Nosotros estamos sirviendo a Dios, no porque Dios necesite nuestro servicio, sino porque Dios en su grandeza y en su misericordia ha condescendido. Quédese con esta palabra. Dios ha condescendido en permitirnos, bendito Dios, hacer algo para su gloria. Hacer algo para su gloria. Dios no necesita ni de usted ni de mí, bendito Dios. Hubo un momento en el tiempo de Israel, en la historia bíblica, que los sacerdotes de Jehová, dice la Biblia, los hijos de Eli, eran sacerdotes de Jehová, pero no conocían a Jehová. Veamos. Está ahí. Eran sacerdotes de Jehová, pero no conocían a Jehová. Y como los sacerdotes de Jehová eran sacerdotes, pero no conocían, ellos sí sabían las prácticas, ellos sí sabían cómo había que hacer una actividad, ellos sí sabían cómo había que hacer un retiro, ellos sí sabían cómo había que hacer todas estas cosas. Bendito Dios, yo siempre le digo a mi esposa: yo tengo que cuidarme de no volverme un experto
de cómo hacer actividades, un experto de cómo organizar. Y necesitamos organización, claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pero el enfoque, bendito Dios, del ministro, el enfoque del predicador, tiene que ser poder presentar claramente por el Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, al Dios de la Biblia en el corazón de las personas, de modo que quede sembrada una pasión genuina, bíblica por el Señor Jesucristo, un amor genuino y bíblico por el Señor Jesucristo. Eso era lo que estaba fallando en Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Y entonces, ¿qué pasa en Ezequiel capítulo 9, versículo 4? Le dijo Jehová, dice la palabra de Dios que comienzan a desatarse juicios. Eso lo vamos a ver por la semana que viene. Comienzan a desatarse juicios, y como comienzan a desatarse juicios, ¿verdad que sí? Antes de que los juicios comiencen a desatarse sobre la tierra, viene Dios y dice, pasa por el medio de la ciudad, Jerusalén. Recuerden que Gálatas capítulo 4, la enseñanza apostólica es que nosotros somos la Jerusalén de arriba. ¿Cuántos lo creen? Queda hijos para libertad, no para esclavitud. Perdón. Pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman. Ay, bendito Dios, perdónenme. A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. Entonces aquí encontramos a una generación de hombres que son sellados y que son marcados. Y decíamos el miércoles que dándole un golpe de zoom a la Escritura, tú encuentras que la Biblia dice en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes. O sea, eso está glorioso, porque fíjense que la marca del anticristo es 666, pero antes de que llegue el 66 hay un 665, y es donde Dios marca. ¿Qué significa eso, hermano? Eso significa que antes de que el enemigo te pueda marcar, Dios te marca, Dios te sella, y que lo único que va a librar tu casa, óyeme bien lo que yo te voy a decir. Nosotros estamos esperando, bueno, ¿te dejarás poner el 666? No, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Tu familia puede estar ya sellada y tú no saberlo. ¿Y cómo? Porque, bueno, es que tendríamos que ir a la enseñanza que ya dimos. El tema es que de la única manera que el espíritu de tus hijos, el espíritu de tu familia, tu espíritu, no va a ser marcado y sellado por el misterio, por el espíritu de iniquidad que hoy se cierne sobre las naciones, es que Dios venga y te selle. Que Dios venga y te selle. Conoce el Señor a los que son suyos, teniendo este sello. Entonces dice, ponle una señal, un sello. Es lo mismo, señal, sello, en la frente a los hombres que gimen y que claman. Fíjense que están dentro de la iglesia, están en Jerusalén, estamos acá. Y pero la iglesia está perdida. Hay una desunión en la iglesia. El pastor. Por allá el otro. No nos entendemos. Es una basura la iglesia. Pero mi pregunta es, ¿tú sientes que estás lejos de todo eso? Pues claro que sí, pastor, diría alguien. Yo no estoy participando en esa desunión que hay en la iglesia. Yo no estoy participando en ese, ¿verdad? En ese tira y encoge que hay en la iglesia. O en el desorden que hay en la iglesia. O en esto o en aquello. Qué bien. Quiero decirte que si tú no estás participando, pero tú no estás gimiendo y clamando por las cosas que están pasando en la iglesia, ya tú estás siendo sellado, ya tú has sido sellado y marcado. Porque una forma en que el mal te toca una forma como tú te das cuenta que el mal ya te tocó, es que el mal no te escandaliza, es que te acostumbraste a él. Dice, a mí no me interesa, mientras que no sea yo, no es problema mío. Espérate, dice la palabra de Dios que Pablo gemía. Dice que Pablo se entristecía viendo las ciudades entregadas a la idolatría. Entonces, ¿cómo yo sé, bendito Dios, que yo soy de aquellos que Dios ha de marcar? ¿O cómo yo sé que el sello de Dios está en mi vida? ¿Sabes por qué? Porque te duele ver a tu hermano pecar.
Porque no eres tan fácil para hablar de Él. Porque no eres tan fácil para juzgarlo. Porque si te das cuenta del error de tu hermano, te duele, bendito Dios. Mire, no importa cuánto conozcamos acá, todo esto es intrascendente. Si nosotros no nos amamos los unos a los otros, aunque podamos descifrar los grandes misterios, nada somos. Nada somos. Si yo me voy a dejar llevar, hermano, si yo me voy a dejar llevar por su pecaminosidad, yo no voy a estar cerca de usted. Si usted se va a dejar llevar por mi pecaminosidad, usted no va a estar cerca de mí, no va a estar. Le recomiendo que se aleje mucho de mí, porque soy un pecador, bendito Dios, que por gracia y por misericordia de Dios ha alcanzado salvación. Pero la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, bendito de Dios, que ha prometido ayudarme a dejar de ser lo que soy para convertirme en lo que Él es. Y en ese proceso fallo, cometo errores. Tú también, porque la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado miente contra la verdad. Yo le oro al Señor, Señor, danos este sello, o que nosotros podamos ver este sello en nuestras vidas. Ponles una taf, en el hebreo es taf, y decíamos el miércoles que es la última letra del alefato hebreo, la última. Y significa señal, significa sello, bendito Dios. Ahora rápido, porque ya esto lo vi. Este es el carácter que aparece ahí en Ezequiel capítulo 8. En la letra Taf, que significa sello. Esto de acá le decíamos el miércoles que es un dagesh en hebreo, viene siendo como el acento del español, el acento del español, la tilde del español. Bien, ahora, yo tuve, ¿sabe? Señor, aquí hay un misterio. Señor, danos sabiduría para poder entender esto. Padre, ayúdanos a desentrañar esto. Estuve mirando que en el hebreo antiguo, cuando fue escrito el libro de Ezequiel, quiere decir, cuando fue escrito el libro de Ezequiel, la taf no se escribía de esta manera, se escribía en forma de cruz. Oye esto, se escribía en forma de cruz. Por eso cuando la Biblia dice, ponles una señal en la frente, como era en forma de cruz, bendito Dios, estuvimos enseñando el jueves. No sé si los que han venido del catolicismo, yo vine del catolicismo. Los sacerdotes católicos, ¿qué te hacen, Boquita? Te hacen una señal en la cruz. Desde que yo nací, tengo uso de razón, me hacían una señal en la cruz. ¿De dónde sacan ellos eso? Ellos sacan eso de Ezequiel capítulo 8. Ahora, nosotros no vamos a ser como los sacerdotes católicos que se quedan con la forma exterior. Nosotros vamos al misterio. Nosotros vamos a la riqueza espiritual que se encuentra dentro de eso. Bendito Dios. Y estuvimos viendo que esta letra Tau rige algunas palabras sorprendentes en el hebreo que guardan relación con la gracia, con el proceso agraciado. Digo agraciado, es saturado, bañado de la gracia de Dios por el cual nosotros somos salvados. Torah. ¿Qué significa Torah? Torah significa precepto, significa ley. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo acá, hermano? La única forma como nosotros vamos a ser sellados, guardados en los últimos tiempos, es que la Torah, bendito Dios, sea un sello en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Es la única forma. Óigame bien, es la única forma, hermanos. Esa es la razón por la cual le damos tanta importancia al ministerio de enseñanza dentro de la iglesia, hermano. Al ministerio de enseñanza en la familia. Es muy importante. Mira, tú le vas a poner canciones muy bonitas a la gente. Mira qué lindo cantan en la iglesia. Mira qué programa más bonito. Lo único que va a sellar el corazón de un hombre es la palabra de Dios. Óigame bien, hermano. Lo único que sella, que tiene el poder de sellar, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Bendito Dios. Solamente la palabra de Dios. Entonces, vimos este texto, Éxodo 13:9. Y te será como una señal en tu mano. ¿Qué cosa es la palabra? Recuerda que es la palabra. Y como un recordatorio en tu frente. Entonces señalamos algo. Aquí se menciona la mano y la frente. ¿Dónde es que Satanás dónde es que el anticristo o Satanás
la iniquidad, como quieras llamarle, le va a poner una señal a los que sea. ¿Dónde? En la mano y en la frente. ¿No se dan cuenta? En la mano y en la frente. Entonces la única forma como tú y yo no vamos a ser sellados es que venga la palabra de Dios a hacer un sello en nuestra frente, forma de pensar, mentalidad, hermanos. Por eso es que la Biblia dice que debemos ser transformados en el espíritu de nuestra mentalidad, en el espíritu de nuestra mente, porque la Biblia es un sello. La palabra de Dios, iba a agarrarla para allá, la palabra de Dios es, gracias. La palabra de Dios es un sello, hermanos. Es un sello. Esa es la razón por la que con nuestros hijos no podemos, hermanos, les aliento a esto. Los que tenemos niños pequeños, los que tenemos niños adolescentes, los que tenemos nietos, tomen ese tiempo. Tiene que haber un tiempo en las noches, que al menos en mi casa es en las noches, cuando tomamos la palabra de Dios y se la leemos a nuestros hijos. Siéntense, escuchen la palabra de Dios. Miramos en Amazon libros infantiles que tengan un profundo contenido bíblico, bendito Dios, para ir enseñándole la palabra de Dios, porque queremos sellarlo, porque la única forma en que sabemos que no se nos van a perder es que los sellemos con la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia que hay un recordatorio en la frente y en la mano. O sea, mentalidad, acciones. Nuestras acciones son el resultado de la forma de pensar que nosotros tenemos. Entonces vimos también, hermano, pase rápido, vimos. Y muchos dicen, hablando dentro de la iglesia en los últimos tiempos, esto es profético, hermano. Isaías 8, 15 y 16, está en la Biblia. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados. Y se enredarán y serán apresados. ¿Cuántos serán? Muchos. Por eso no me importa ser de los pocos, hermano. Créame, no me interesa ser de los pocos. Es más, cuando soy de los muchos me preocupo. Créame, hermano. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio. Esto lo explicamos. Y sella la ley entre mis discípulos. Deuteronomio 11, 18 dice: por tanto, pondréis estas mis palabras, hermanos, en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis, hermanos. Yo le oro a Dios que la enseñanza de la palabra de Dios sea un sello distintivo de esta iglesia. Siempre, cuando nosotros salgamos, que Dios traiga un ministro, bendito Dios, poderoso en las escrituras, un hombre que tenga el sello de Dios para enseñar la palabra de Dios y sellar constantemente al pueblo de Dios. Eso es lo que necesitamos, sencillamente. ¿Qué necesitamos en la casa? Un maestro. ¿Qué necesita hacer el esposo? Un maestro. Hermanos, por favor, escúchenme bien. Es importante que sepamos esto. Nuestras esposas no son puercas. Lo digo con respeto. A veces creemos que darles comida, ya con darle comida es suficiente. No, a las cerdas se les da comida y ya con eso solucionamos el problema. Nuestras esposas, bendito Dios, son seres humanos que Dios creó a su imagen y a su semejanza, y han recibido, como nosotros, una imagen distorsionada, caída. Hemos recibido una naturaleza pecaminosa fue redimida, está siendo redimida y será redimida, fue salvada, está siendo salvada y será salvada. Ya se lo hemos explicado. Estamos en un proceso de santificación. Tu esposa hoy necesita a un maestro. Ay, pastor, yo no sé mucho. Lo que sabes, vívelo y enséñalo. Lo que sabes. ¿Qué daño le estaría yo haciendo a mi esposa si ella me va enseñando todo esto acá y luego en la casa yo soy otra cosa? ¿Qué daño? Yo crecí en una generación donde los hijos de los pastores no servían a Dios. En mi país, en mi generación, yo andaba con hijos de pastores, todos se perdieron. Todos se perdieron. Y en una ocasión uno me dice: mira, Alexander, me cansé de la hipocresía. Es una hipocresía. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Bendito Dios. Es horrible, hermano. Y fíjese que es muy fácil caer ahí. Para mí es muy fácil. Me es muy fácil caer en la hipocresía de decir que tienen que orar.
y no vencer yo mi propia naturaleza para ir de rodillas esta mañana y que mis hijos me vean en oración delante de Dios. Si mis hijos crecen y me ven sin orar y me ven enseñando aquí que hay que orar y nunca me ven orando en mi casa, para ellos, no importa por lo que para ustedes yo sea, para ustedes puede ser un príncipe, para él soy un monstruo hipócrita, mentiroso, sinvergüenza y demagogo. Pondréis mis palabras, estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales. Hermanos, nosotros llegamos a casa, perdónenme por decirle esto, y es donde más cómodo nos sentimos. Déjame decirle algo, en un sentido es donde más incómodo debiéramos sentirnos. ¿Y por qué? Yo te voy a decir por qué. Yo tengo Facebook en mi teléfono. Ustedes saben que yo no, mi esposa, y compartimos la página de Facebook. Si mis hijos me ven constantemente abriendo el Facebook, y Facebook, y Facebook, y Facebook, y Facebook, y Facebook, yo podré estarles diciendo amén a Dios, amén la Biblia, pero lo que realmente les estará sellando de mí es lo que ellos están viendo. Los estoy sellando con la hipocresía y con la mentira que vivo. Y entonces lo mejor que les puede pasar mañana es mejor que se aparten, óyeme bien lo que les voy a decir, y desechen la hipocresía y no que se vuelvan una copia más, otro hipócrita más dentro de la iglesia creyendo que es algo y no lo es. Es mejor que estando fuera, hastiados de hipocresía, Dios los salve y Dios les muestre el verdadero evangelio. Que no estar acá adentro siendo unos hipócritas que creen que son salvos. Eso no es para usted, hermano. Ese es el peligro que corro yo día a día. Ese es el peligro que corro yo. Por eso el salmista, el apóstol Pablo decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Antes de la doctrina, ten cuidado de ti mismo. Sería yo un hipócrita. Ay, Dios tenga misericordia de mí, que Dios me ayude. Que Dios tenga misericordia, hermano. Yo no soy digno de estar parado aquí hablando, créeme. Sería yo un hipócrita si tengo más cuidado de la doctrina que de mí mismo. Tengo que tener más cuidado de mí mismo y después de la doctrina. Y ay de mí, porque constantemente fallo. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Y hay de todos aquellos que somos predicadores del Evangelio, porque constantemente fallamos. ¡Ay de mí! Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, rápido, 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 rápido. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y yo quiero detenerme un momento acá. Yo soy pentecostal de toda la vida, 30 años en la iglesia pentecostal. Yo siempre digo esto, lo digo. Es una práctica, es una forma de pensar que cuando vas a la teología pentecostal, en algunos círculos pentecostales no es así, pero una cosa decimos con nuestras palabras y otra cosa decimos con nuestras acciones, porque creemos que ser sellados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo de la promesa es hablar en lenguas, y buscamos el hablar en lengua como nada. Yo estoy de acuerdo con que busquemos el hablar en lengua, pero yo conozco impíos que hablan lengua, hermano, impíos, mentirosos, ladrones, pérjuros, que hablan lengua. Entonces, cuando uno estudia la promesa en toda la Biblia, esta promesa de salvación hecha a Abraham, entonces la promesa del Espíritu Santo es el cumplimiento del pacto eterno de Dios. Tengo que meterme en la Escritura para demostrártelo. Y ese cumplimiento del pacto eterno de Dios es la salvación. La gloria más grande en la vida de un hombre es su salvación. Luego vendrán otras señales. Bendito Dios, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Pero lo más importante es la salvación, ser conformados a la imagen de Cristo. El mundo no necesita que yo hable bonito y que sepa hablar de Dios. El mundo lo que necesita es que yo le muestre a Jesús con mi vida. Salvación. Ay, hermano. Mire, rápido que tengo que dejarlo ya. Deuteronomio 32:2. Quiero detenerme aquí y terminar aquí. Yo quiero terminar con este pasaje. Lo que voy a hacer en los próximos minutos que me quedan es tratar de desglosar este pasaje.
Si ustedes se fijan, no lo voy a dar en la versión del 60. Miren, una versión, escúchenme bien, una versión, y hay personas aquí que conocen idiomas. Yo sé que tú conoces, porque te he escuchado hablando inglés. Es decir, que conoces el inglés. Y muy bien, porque te he escuchado muy bien hablando inglés. Tú tienes que saber que cuando uno va a hacer una traducción de un idioma para otro, la traducción tiene que ser literal, pero tiene que ser literaria. ¿Qué significa eso? O sea, tú no puedes decir literalmente, estrictamente lo que se está diciendo en inglés, porque cuando uno dice you're welcome, lo que está diciendo es gracias. ¿Sí o no? Pero literalmente no es gracias, es tu bienvenida. No sé si me estoy haciendo entender. Si tú dices, bueno, y dice tu bienvenida, lo estás traduciendo tan literalmente que está mal traducido, porque en el inglés, el que está hablando inglés lo que está diciendo es gracias, de nada, gracias. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces la traducción tiene que ser literal, pero tiene que ser literaria. O sea, tú tienes la literariedad. La literalidad es una cosa y la literariedad es otra. La literariedad de una traducción, perdónenme por yo decir eso para poder entrar ahí. La literariedad de una versión guarda relación con tratar de tomar la idea que se quiso decir en este idioma y transportarla a este otro idioma, bendito sea el nombre del Señor, sin importar las palabras. Por ejemplo, cuando un cubano dice, esto no está grabando, así que ya pido perdón por lo que estoy diciendo. Cuando un cubano dice hacer, ¿han escuchado a un cubano decir hacer alguna vez? Hacer, nunca lo he escuchado. Bueno, muchos cubanos dicen hacer. Cuando tú lo transmites a otro idioma, no tiene, es un invento cubano. Literalmente no se puede traducir. ¿Cómo vamos a traducir? Pana, ¿verdad? En nuestro país también se dice mi pana, este es mi pana. ¿Sí o no? Este es mi pana, este es mi yunta, dicen en otros lugares, este es la raza. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, tú no lo tradujiste literalmente, tú lo tradujiste literariamente. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de hacer acá. Tratar de traducir literal y literariamente. Tratar de conservar ese equilibrio lo más que podamos. Entonces usted está en su Biblia, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 2 y dice, permite. A ver, ¿cómo dice en tu versión? Rápido. Présteme su versión rápido, hermano. Présteme su versión. Ya lo voy a dejar en paz, hermano. Ya lo dejo en paz. Porque hará como la dice, oye, dice, dímelo de nuevo. Goteará como la lluvia de esperanza. Escuchad, cielos, goteará como la lluvia mi enseñanza. Aquí estamos acá, miren un momentito. Aquí hay un sentido de seguridad que es impropio. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Eso es impropio. Porque en el original hebreo, aparece una forma, bendito sea el Señor, que no permite esa seguridad. En el original hebreo hay lo que los hebreos conocen, que esto no tiene sentido, o sea, no lo van a entender, pero no importa. Imperfecto y usivo, así le dicen ellos. ¿Qué cosa es eso? Es una expresión despojada de autoconfianza, por decirlo de alguna manera. Señor, cuando yo comience a hablar, goteará como la lluvia mi enseñanza. Así como traduce Reina Valera 60. Pero incluso las versiones más antiguas lo traducen así traducen. Permite, concédenos. Qué diferente. El yusivo en el imperfecto, en el hebreo, es un ayúdame. Es un concédemelo. Es un ten misericordia. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Cuán evangélica es toda la Biblia, hermano! Porque en el Evangelio no se trata de tu propia fuerza, no se trata de... Le hacemos votos al Señor, a partir de mañana te voy a servir. Y le fallamos de nuevo a Dios. Y le fallamos. Y hacemos votos que le fallamos a Dios. Qué diferente es que le digamos al Señor, y esto es mucho más evangélico: Señor, yo soy un pecador. Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero honrarte. Permíteme. Concédeme que yo te ame. Concédemelo en tu gracia, porque la gracia de Dios es la influencia divina sobre el corazón. Decía Agustín de Hipona,
hacía una oración que produjo, hermanos, un terremoto teológico que ha llegado hasta ahora. Él decía: concédeme lo que me pides y pídeme lo que quieras. Tú me dices que nada más que nunca mientas. Como me gusta mentir, hermano. La mentira es dulce. A usted no, porque usted es un ángel. Pero yo que soy un pecador, la mentira es dulce. Cuando mi esposa se le va a la sal en la comida y yo sé cómo está la comida, está buena, está buena. Es dulce, mentira es dulce. ¿Pasa o no pasa? Mentira es dulce, pero es pecaminoso. Ayúdame a ser un hombre de verdad. Concédemelo, porque si tú no me lo concedes en tu gracia, yo no lo voy a lograr, Señor. Concédemelo. El sello de Dios es una concesión. Es que Dios te concede en su gracia lo que por ti mismo no puedes lograr. A ninguno de nosotros se nos da la santidad por nosotros mismos. Vamos a hacer todo lo lujuriosos que podamos hacer si Dios en su gracia no nos limita. Si Dios en su gracia por el Espíritu Santo no nos pone freno. Bendito Dios, no le pone límite a nuestro espíritu. No pone el temor de Dios. No pone arrepentimiento en nuestro corazón. Seremos los peores pecadores dentro o fuera de la iglesia. Porque es por gracia. Entonces el imperfecto y usivo está en todo el Antiguo Testamento, y nuestras Biblias se volvieron tan dinámicas, bendito Dios, que no lo tienen en cuenta. Permite, las Biblias más antiguas sí, por eso me gustan las versiones antiguas, permite que rompa como la lluvia una enseñanza mía. Esa es mi oración acá cuando estoy orando, hermano, cuando estoy orando por la palabra. ¿Por qué? Porque venimos del hecho de que la palabra de Dios es sello. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cada domingo que usted viene aquí, usted viene a ser sellado por una palabra de Dios, por una enseñanza. Por eso es la oración, es una oración. Como decía Agustín de Hipona, decía: concédeme lo que me pides. O sea, lo que tú me pides yo no lo puedo lograr a menos que tú me lo concedas. ¿Entendieron? La gracia de Dios. Y después que tú me concedas lo que tú me pides, pídeme lo que tú quieras. Amén. Esa es la gracia de Dios. José, esa es la seguridad del Evangelio. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Cuando la Biblia dice que Dios no nos pone nosotros más carga que la que podemos llevar, se lo he dicho otras veces, Dios no nos pone más carga que la que podemos llevar en su gracia. Porque si Dios nos retira su gracia, con toda la carga que tenemos arriba, nos aplasta, hermano. Nos aplasta. Es la gracia de Dios. Entonces aquí está la gracia de Dios en la ley. Me encanta la hermosa, la feliz, bendito sea el Señor, el feliz equilibrio, la feliz mezcla que yo encuentro en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, de la gracia de Dios junto con la ley que le pide al hombre y la gracia que le concede al hombre. Permíteme que rompa como la lluvia una enseñanza mía. Hermanos, y esto es poderoso. Cuando hay una enseñanza, déjenme decirlo, y yo no quiero sonar neopentecostal, porque ustedes saben cuánto detesto el neopentecostalismo, lo detesto. El yo declaro, el yo decreto, eso yo lo detesto. ¿Por qué? Perdónenme, porque yo creo que Dios es soberano y que yo no muevo a Dios con mis palabras. Dios me mueve con su palabra. Amén. ¿Me perdonan por eso? A ver, la vida y la lengua, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, claro. Y tú eres una persona pesimista. Y la Biblia dice que la lengua es el timón de un gran barco. La lengua es el timón de nuestra vida, claro que sí. Creí, por lo cual hablé. Estoy de acuerdo con eso. Pero eso está fuera completamente de esa práctica de que decláralo, de ser sano, ya tú eres sano, ya lo declaré, y sigue la enfermedad. Perdón, hermano, seamos más bíblicos. Deseamos ser más bíblicos. Hay cosas que vamos a declarar. Hay cosas que vamos a declarar y que se van a cumplir. Yo creo que sí. Pero quiere que le diga una cosa. ¿Qué es lo que vamos a declarar y se va a cumplir? La palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en mirar como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Hay ministerio profético en la iglesia? Sí, pero ese ministerio profético funciona sobre la palabra de Dios. Sobre lo que está escrito, no sobre lo que no está escrito. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Estamos acá?
Bien, permite que rompa. Hay un rompimiento. Ay, esta palabra. Hay un rompimiento espiritual. Sí, hermano. Cuando enseñamos. Cuando tú enseñas a tus hijos, hay un rompimiento espiritual. Eso es lo que dice ahí. Cuando enseñamos la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios sale de nuestra boca, en verdad hay un rompimiento espiritual. Dice, permite que rompa como la lluvia una enseñanza, mía. Ahora, me llama poderosamente la atención que la palabra de Dios es vista en la Biblia comparada con la lluvia. ¿Necesitamos la lluvia? Miren un momentito, ¿necesitamos la lluvia? No importa lo que tú le hagas a la tierra, si no le cae agua, la tierra no florece, la tierra no fructifica. No importa que tú la rompas correctamente, no importa que abras los surcos, no importa todo el abono que le pongas, no importa nada de eso. Si no le cae agua, no hay frutos. ¿Usted me está escuchando eso, hermano? Entonces, ¿por qué necesitamos la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios enseñada es como la lluvia sobre la tierra. Así dice la palabra, así dice la Escritura. Como desciende del cielo la lluvia y riega la tierra y la hace germinar, así es mi palabra, bendito Dios. Dice la palabra de Dios, no volverá a mí vacía. Entonces mire, Isaías capítulo 51, versículo 16, hablando acerca, mire lo que pasa. Vamos a echar espiritual. Ay, me encanta la guerra espiritual. La guerra espiritual. Sí, entonces parece que estamos ahí peleándonos por no sé qué. Hacemos guerra en los cielos. ¡Los cielos! Porque lo que atamos en la tierra lo desatamos en el cielo. Sí, la Biblia dice que lo que atamos en la tierra se desata en los cielos, pero no está hablando de demonios. Usted no está hablando de demonios ni de principados. Léalo, que en el contexto en que está escrito eso no está hablando de demonios. No habla de demonios. Ya hablamos acerca de eso. ¿Hacemos guerra en los cielos? Sí, hacemos guerra en los cielos, sí. Pastor, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de Dios para la destrucción de fortaleza. Usted sabe cómo yo le sueno. Yo a usted le estaré sonando a Bautista. Ya yo sé que este debe ser medio bautista. Mire, yo vengo de una religión de misterio púa, hijo de hechiceros, nieto de hechiceros. He visto espíritus inmundos, los he visto hablar, los he visto tirar platos, los he visto abrir y cerrar puertas. He visto manifestaciones espirituales que usted no se puede imaginar, hermano. Yo sé cuando hay un espíritu inmundo, yo lo sé. Yo siento la presencia de los espíritus inmundos. Yo percibo cuando hay un espíritu inmundo. Y parte de la capacidad del Espíritu Santo es darte el discernimiento del Espíritu. Tú disciernes. Tú lo disciernes. Pero me permite decirle algo. Déjeme ir a la palabra de Dios. ¿Tenemos autoridad? Sí tenemos autoridad, pero no tenemos autoridad fuera de la palabra de Dios. Puse mis palabras en tu boca, dice Dios, y a la sombra de mi mano te escondí para plantar los cielos. ¿Usted sabe qué significa eso? Miren un momento. ¿Usted sabe qué significa eso? Que cuando tú estás enseñando, tú estás sembrando los cielos. Eso es lo que dice ahí. Entonces queremos que sean plantados los cielos. A ver, que miren un momentito. No es que de pronto tú estás haciendo surco. Recuerden que la Biblia tiene un lenguaje alegórico y profético que sería bueno que nosotros no perdiéramos de vista. O sea, te estás mirando así. ¿Qué está diciendo? ¿Que vamos a sembrar los cielos? Bueno, en el lenguaje alegórico y profético, eso significa que vamos a sembrar los cielos. Y ahora bájelo a la realidad, hermano, que si nosotros queremos que haya bendición de Dios sobre la tierra, tenemos que enseñar. Así de simple. Que enseñar es como acumular nubes. Recuerden que estos fueron escritos por orientales. Y los orientales así escribían. A nosotros nos parece que no tiene sentido. Por ejemplo, un oriental dijo:
A yegua de los carros de Faraón te he comparado. Salomón dijo en el libro de Cantares. Es un piropio. A yegua de los carros de Faraón te he comparado. Si tú le dices a tu novia, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, probablemente mira, ¿sí o no? No te va a parecer un piropo eso. Sin embargo, para los orientales sí era un piropo. Me estoy haciendo entender. Entonces, esta es la forma que ellos tienen de hablar. Ellos saben que necesitan nubes que caigan, que derramen agua sobre la tierra. Y entonces ellos, Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, cuando yo hablo la palabra de Dios, cuando yo enseño en mi casa, yo estoy sembrando los cielos. Y la Biblia dice que el que siembra debe hacerlo con fe, con fe, con fe. Hablamos con fe la palabra de Dios y sabemos que los cielos son sembrados. Yo sé que esto va a sonar un poquitito místico, bendito Dios, pero es lo que dice la palabra de Dios. Ya lo digo. Permite, mire, rápido. Permite que cubra como neblina nocturna, rocío, un razonamiento mío. Los razonamientos son como el rocío. Tú le dices a tu hija, mira Valentina, esto es así. Y a lo mejor ella no lo recibe, pero es que el rocío cuando sale. Tú no te das cuenta cuando sale el rocío, pero cuando te levantas por la mañana, todo está verde, todo está mojado, está ahí, bendito Dios, porque Dios lo puso ahí. Entonces, aunque cuando tú estás enseñando, eso tiene un efecto que tú no te das cuenta cuando empieza ni cuando termina. El punto es que tú siembras con fe, tú enseñas con tus palabras y con tu vida, y tu enseñanza va a cubrir como el rocío, va a ser como el rocío. José Luis, tú no sabes cuándo, pero el rocío riega la tierra. ¿Y sabes cuándo sale el rocío? Esto es poderoso, hermano. ¿Sabes cuándo sale el rocío? Cuando más oscuro está todo. Cuando más oscuro está todo, confía en Dios, enseña, no dejes de enseñar con amor, con paciencia, decía Pablo, con doctrina, bendito Dios, pero confía, porque la enseñanza, y fíjense, estamos orando por lo que enseñamos, estamos orando, sigue el imperfecto y usivo, permite que cubra como niebla nocturna un razonamiento mío. Tú no sabes cómo se quedan nuestros razonamientos en el corazón y en el espíritu de nuestros hijos. No sabes cómo, pero se quedan. Amén. No sabes cómo. Hay semillas que están debajo de la tierra 30 años. La flor del otro, ¿qué tiempo se mete? Años para salir, pero al final sale. Amén. Ya lo dejo en paz. Como machos cabríos. Había algunas cosas acá que me hubiera gustado que vieran, pero ya no me tengo tiempo. Como machos cabríos sobre la grama. ¿Cuántos han tenido alguna vez una grama cortadita, verdecita, y de pronto te soltaron una manada de cabras arriba? ¿Qué le pasó? La palabra de Dios deja marca en el corazón. Eso es en el lenguaje alegórico y profético de las Escrituras. Eso es lo que quiere decir. La palabra de Dios, lo que tú estás enseñando, José Luis, a tus hijos, a tus nietos, bendito Dios, es como las huellas de los machos cabríos sobre la grama, hermano. Gloria a Dios. Créelo. No le estás creyendo a tu razonamiento, le estás creyendo a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dice, declárame quien ama mi alma. ¿Cómo y dónde pastorear? Está hablando la tsunamita a Salomón, la iglesia a Cristo, recuerden. ¿Cómo o dónde hará descansar en los mediodías? ¿Cuántos quieren el descanso de Dios? ¿Queremos el descanso de Dios? ¿Sí lo queremos? ¿Por qué llegaré a ser como quien se pone velo junto a los rebaños de los compañeros? Muéstrame, Señor, muéstrame. ¿Por qué? Dice otra versión, ¿por qué he de ser como errante junto a los rebaños de los compañeros? ¿Ustedes sabían que este es un rebaño? ¿Sabemos que es un rebaño, sí o no? ¿Por qué tú tienes que estar aquí y estar como errante? Sentado ahí. Está bien los que llegan nuevos, pero tú que llevas tanto tiempo, ¿eh? ¿Por qué tienes que estar como errante junto a los rebaños de los compañeros? Mire lo que le responde Salomón. Mire lo que le responde Cristo a su iglesia. Si tú no lo sabes, la hermosa entre las mujeres, hablando acerca de la iglesia. Recuerden que estamos hablando alegóricamente. Ve en las huellas del rebaño.
y pasta tus cabritas. ¿Cuántos somos ovejas aquí? Somos ovejas, pero tenemos cabritas, hermano. Las tenemos dentro, cada uno se nos sale. Se nos sale, pero no se nos sale. A usted no, usted es un santo, a mí se me salen las cabritas. Pero dice, ¿dónde yo voy a presentar esas cabritas? Tomás, ¿a dónde vamos a traer las cabritas? ¿A dónde vamos a traer las cabritas? Mire a dónde vamos a traer las cabritas. Dice, ven las huellas del rebaño y pasta tus cabritas a la altura de los tabernáculos de los pastores, de los que pastan. Bendito Dios, o de los que hacen pastar. Entonces, hermanos, no quiero que se vaya de aquí sintiendo que le ha fallado mucho a Dios y que muchas de esas cosas usted no las vive. Me permite decirle algo, yo le he fallado mucho a Dios también. Estamos viendo para todos nosotros lo que debiera ser nuestra vida. No, voy a decirlo con el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado. Yo no estoy en la cima de la montaña. Como padre fallo todos los días. Ayer, sí, porque a veces hablamos de cosas y ustedes me vengan el que está predicando como si fuera un ángel. Miren, hermano, hombre y bien caído. Ayer Harry me tenía hasta aquí. Harry es más grande. Y le dije, ¡basta! Me estuve sintiendo mal todo el día porque tienen que haberlo oído todo el difícil. Todo el día es una depresión, Señor, perdóname. Me miró así. ¿Qué significa eso? Que pecamos. Que le fallamos a Dios. Que yo y usted somos pecadores salvados por gracia, que estamos tratando de caminar la carrera. Ya le digo, yo no estoy en la cima de la montaña, yo estoy subiendo la montaña con usted. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Qué le propongo? Que en este proceso de santificación, que en este proceso de desear no solamente nuestra salvación, sino la salvación de nuestra familia, nos ayudemos unos a otros, sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Hermanos, aquí habemos personas de muchas nacionalidades. Esto es una iglesia que tiene salvadoreños, hondureños, españoles, cubanos, dominicanos, venezolanos, brasileños, ayúdeme, se me quedan colombianos, ayúdeme. A veces el Irma me está escribiendo un mensaje o yo no lo entiendo a ella, o yo, ay Señor, ayúdame. Porque ella muchas veces no me entiende a mí y me vuelve a preguntar cosas que ya yo le dije, pero que claro que no me entiende por la forma de hablar mía como cubana. Entonces, en medio de toda esta pluralidad de cultura, tenemos a Jesús y vamos a tratar de ayudarnos unos a otros en este proceso de llegar a ser como Jesús y de ser sellados por Dios y que nuestros hijos y nuestra familia seamos sellados. Amén. Vamos a dejarlo acá. Padre, rindo mi corazón delante de ti. Perdona nuestros pecados. Yo tengo que haber, sí lo sé. Yo tengo que haberle fallado a mi esposa, tengo que haberle fallado a mis hijos, aún en cosas que yo no me doy cuenta. En cosas que no logro ver. Porque ¿quién conocerá sus propios errores? Dice tu palabra. Líbrame de los que me son ocultos. Tengo que haberle fallado a mis hermanos. Tengo que haber dicho algo que luego se me haya olvidado. Eso me pasa muchísimo. Pero no solamente yo. Cada hermana, Señor, en este lugar tiene que haberle fallado a su esposo en algo. Cada esposo tiene que haberle fallado a su esposa en algo. Perdónanos. Humildemente. No está hablando el predicador como siendo más santo que el resto de los oyentes. Está hablando un predicador que necesita ser perdonado, que necesita tu misericordia, que necesita tu favor. Mi casa necesita tu favor. Mi casa necesita tu favor. Mi matrimonio necesita tu favor. Mis hijos necesitan tu favor. El hogar de cada hermano en este lugar necesita tu favor. Nuestros hijos, nuestros matrimonios necesitan tu favor. Señor, pero que tomemos tu palabra, que es el sello que nos marca, es la lluvia que cae sobre la tierra, es la siembra en los cielos. Bendito, 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 bendito. Es la cobertura de vida que nos cubre, Señor, es la cobertura de vida que nos cubre. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Quiero que te pongas en pie, quiero que te vienes con alguien, con 3, 4 personas, le des un abrazo,
le bendigas